de la epístola de Juan, tratando de comprender cada una de las porciones con el contexto bíblico. Y aquí en la segunda epístola de Juan, nuestro texto clave es el versículo 8. Dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y nos hemos centrado ya hace varias semanas en la frase mirad por vosotros mismos, dentro del contexto de la epístola y de lo que viene enseñando el apóstol Juan a la iglesia, ¿no? Vemos que es una exhortación personal que en realidad apunta al cuidado de la salud de la iglesia, y que esa exhortación, andar en la verdad, en amor, amándonos los unos a los otros para que seamos conocidos como los discípulos de Cristo, en esa exhortación es para el cuidado, porque cuando la iglesia anda en santidad, se pone de manifiesto aquellos que son engañadores, anticristos, aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, aquellos que están en la iglesia pero que no son de Cristo, porque como dice la palabra, no es de todos la fe. Entonces, estamos considerando este llamado, este mandato de Dios a mirar por nosotros mismos, a hacer un examen personal. Siempre es más sencillo juzgar al otro, examinar al otro desde afuera, pero el llamado aquí es a un cuidado personal, a que miremos hacia nuestro propio corazón, hacia nuestras intenciones. Por eso es que vimos que la verdad de Dios, la verdad desnuda las intenciones del corazón, como enseña Hebreos 4, delante de quien todas las cosas están desnudas, delante de quien a quien nosotros vamos a dar cuenta. Entonces Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, no hay nada que le sea oculto, y esa verdad, su palabra, que es viva y eficaz, desnuda la intención del corazón, ¿no? Discierne y critica los pensamientos y las intenciones del corazón para poner de manifiesto realmente por qué nosotros hacemos las cosas, cuál es la intención y si eso tiene que ver con Dios o con nosotros mismos. Y de ahí vimos esa misma advertencia que hizo el Señor Jesucristo: mirad por vosotros mismos, hablando acerca de que es imposible que no vengan los tropiezos, las ofensas, y de tener cuidado de aquel por quien vienen los tropiezos a los hijos de Dios. Y enseguida el Señor dice: mirad por vosotros mismos, fíjense y examínense que no sean ustedes de tropiezo para los demás. Decidan no ser de tropiezo para los demás, sino buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y luego de eso, bueno, seguimos viendo cómo Dios hace este llamado en la Escritura, lo da como un mandato, y en 1 Timoteo 4, texto que empezamos a ver el último domingo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y vimos que es una exhortación para una iglesia sana, para una iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad. Una iglesia, la iglesia de Cristo, que debe sostener y defender la verdad de Dios, a través de sus acciones, a través de su vida, a través de manifestar la gloria de su Salvador. Por eso, hermanos, la doctrina es algo por lo que se debe velar cuidadosa y meticulosamente en la vida personal, y así también en la iglesia. Pero si no hay un cuidado meticuloso en la vida personal, difícilmente lo haya en la iglesia, porque somos nosotros los que componemos la iglesia, y es nuestra responsabilidad cuidar unos de los otros, exhortarnos, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, y cuidarnos cuando vemos que el pecado está ganando terreno, y hacerlo por medio de la doctrina, con longanimidad, con amor, con paciencia, con misericordia, con verdad. Así es como se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces es un cuidado muy, muy importante. Como veíamos que enseñaba Cristo, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. Solamente el que quiera hacer la voluntad de Dios, solamente el que quiera poner por obra la palabra, va a saber si la doctrina es de Dios o no. El que quiera hacer la voluntad de Dios se va a ocupar minuciosamente. ¿Se acuerdan que mencionamos
varias veces de Santiago 1, cuando dice más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿no? Mira atentamente. Entonces el que quiere poner por obra la palabra, el que quiere hacer la voluntad de Dios, se ocupa minuciosamente de conocer a Dios a través de su palabra. Porque nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Él decidió revelarse a nosotros a través de su Hijo. Hoy nos habla por su Hijo. El Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra viviente, y a través de Él nos habla. La Escritura da testimonio de Él, entonces Él nos está hablando por medio del testimonio de Cristo, revelándose a sí mismo, revelando su voluntad. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos poner por obra la palabra, entonces minuciosamente debemos buscar, por medio de la Escritura, conocer a Dios y comprobar así lo que es agradable delante de Él. Leo una vez más nuestro texto en 2 de Juan 8, que dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y en el último mensaje empezamos a ver que la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico, saca a la luz realmente qué creemos, qué doctrina tenemos y dónde está centrado nuestro evangelio. Empezamos a ver una introducción y hoy quiero seguir un poco más para poner los fundamentos de lo que estamos estudiando, poner esos fundamentos en la Escritura y tener algunas consideraciones que necesitamos para poder interpretar correctamente el texto. Y quiero compartirlas con ustedes. Empezamos en el último mensaje y hoy quiero continuar con esa tarea con la ayuda de Dios. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a vivir totalmente centrados en Cristo y vivir para su gloria, decidir de corazón darle la gloria a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la obra de Cristo, por el cuidado que tienes de nosotros cada día, por la salvación tan grande que nos has dado y la cual no queremos descuidar. Padre, te agradecemos que su obra es suficiente para que hoy tengamos este camino vivo y abierto y llegar confiadamente a tu trono de gracia y encontrar en ti la ayuda, la gracia, la misericordia para el oportuno socorro. Y es lo que estamos pidiendo ahora, Padre, que nos ayudes en este tiempo. Tú eres el único que da el crecimiento y el único que puede llevar la enseñanza del intelecto al corazón y cambiar nuestras vidas. Por eso, Padre, rogamos como tu iglesia que nos edifiques, que nos enseñes, que sea tu voz y no la del hombre. Ayúdanos a verte a ti, a gozarnos en ti, a disfrutar de ti, de tu obra, de quién eres, y así poder centrar todo pensamiento en ti, Señor, todo pensamiento centrado en Cristo, y llevar cautivos nuestros propios pensamientos a la obediencia a nuestro Salvador. Por eso, Padre, te ruego que edifiques a tu iglesia, que nos edifiques. Te pido que salves a los que no te conocen, a aquellos que aún, Señor, no han sido salvados por tu gracia. Derrama tu gracia y sálvalos, tráelos a ti, para que sean tuyos, Señor, te conozcan y también puedan darte la gloria. Te ruego, Padre, por mí, para que me des sabiduría en este tiempo, que me asistas de lo alto por medio de tu Espíritu para hablar de ti como debo hablar. Dame el denuedo, Señor, y también ayúdame y quita todo pensamiento personal para que solamente esté hablando de ti, Señor, y de tu voluntad y de lo que a ti te agrada. Ayúdame, Señor. Gracias por este tiempo. Rogamos que nos estés acompañando. En el nombre de Jesús y para su gloria pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pensando en nuestro tema y vamos a apuntar a ver de qué se trata cuando hablo de un evangelio antropocéntrico. Claro que la palabra claramente nos muestra que es algo que está centrado en el hombre, ¿no? Directamente centrado en el hombre, y tal vez en el próximo vamos a estar viendo un poquito más específicamente eso, pero hoy vamos a empezar. ¿Dónde está la raíz de un evangelio antropocéntrico y por qué llegamos ahí? A un evangelio centrado en el hombre, a un evangelio donde todo gira
alrededor del hombre, como si el hombre fuera el sol del universo y todo girara alrededor de él. Un evangelio donde el hombre es la razón de todo, y un evangelio donde el hombre es el propósito de todo. Como si todo hubiera sido hecho para el hombre. Por eso la exhortación que Pablo, inspirado por Dios, hace a Timoteo, en 1 Timoteo 4, vamos a leer otra vez nuestro texto, y vamos a entrar también más adelante en el contexto de este verso, aunque vimos un poco, pero vamos a entrar bien en el contexto para ver que esto es lo que está pasando en la iglesia en Éfeso. Y hay un evangelio que se está pervirtiendo y que está centrado en el hombre. Y esta advertencia tiene que ver con el propósito por el cual Timoteo fue dejado allí en Éfeso. Brevemente leo en el capítulo 1, y después lo veremos, pero dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen una doctrina diferente a la que el Señor nos ha dado, a la que el Señor ha establecido. Entonces tenía un propósito y había algo que cuidar, había algo que tratar, porque este evangelio centrado en el hombre estaba entrando en la iglesia. Y por eso le dice en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en esto. Persiste en tener cuidado de ti mismo, de la doctrina. Antes le había dicho, ocúpate en estas cosas, y eso tenía que ver con ocuparse en la lectura, en la forma de vivir, en el ejemplo, etcétera, etcétera, por la tarea que se le había encomendado a él. Y es una tarea que no todos la tenemos en esa forma, pero sí la tenemos en las distintas áreas de nuestra vida. La de ser ejemplo, la de tener una conducta que hable del Señor, la de ocuparnos en la lectura, en conocer la voluntad del Señor y en tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Es muy importante cuidar nuestro propio corazón porque de él mana la vida y que lo que mane de nuestro corazón sea conforme a la doctrina. Entonces, uno debe ser muy, muy meticuloso, muy minucioso, debe separar el tiempo para poder ver las cosas como Dios las ve, para tratarlas como Dios las trata y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hermanos, yo en esto tengo buenas noticias, parafraseando un poco lo que significa la palabra evangelio, ¿no? Buenas noticias. Entonces, yo tengo buenas noticias. El evangelio nunca se trató del hombre. El evangelio de Dios nunca se trató del hombre. Es la buena noticia para el hombre, pero no se trata del hombre. Nunca se trató de él. Si a ustedes le dicen que el evangelio tiene que ver con el hombre, que la razón del evangelio, que el propósito del evangelio es el hombre, no es lo que enseña la Escritura. El evangelio nunca se trató del hombre. Como dijimos en el mensaje anterior, toda desviación de la sana doctrina, toda desviación del evangelio, de la verdad, y tómelo como si fueran sinónimos, la sana doctrina, el evangelio, la verdad, es una búsqueda de la propia gloria. Es darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Si yo quiero tener razón por sobre lo que Dios dice, lo que yo estoy haciendo, aunque sea a mí mismo, le estoy dando la gloria a una criatura antes que al Creador. Y obviamente eso es mucho más amplio. Dios lo describe muy bien en la epístola a los Romanos. Si me acompaña a Romanos, el capítulo 1, Romanos el capítulo 1, vamos a leer unos versos aquí y tratar de ver a grandes rasgos esta descripción que Dios hace de esta situación con respecto al Evangelio. Romanos capítulo 1, empezando desde el versículo 15, para tener una idea de qué está hablando, dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué haría esto? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y avanza. ¿Por qué es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe en Dios. Uno puede ver la justicia de Dios hablando de Cristo, como va a decir en el capítulo 3, la justicia de Dios se manifestó para salvación, para redimir gratuitamente a todos los que confían en Cristo como su única y suficiente justicia. Y para fe, o sea, para vivir después en esa justicia y para seguir creyendo en Cristo y para seguir creyendo en el Evangelio. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, o pero el justo, por la fe vivirá. ¿Ves? Es para que la fe sea el medio de vida, o sea, seguir creyendo y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Recuerde que la piedad es estar alineado con Dios. Y la impiedad es no estar alineado con Dios, sino estar haciendo lo que uno quiere. Recuerde que hay un camino estrecho que lleva a la vida y hay un camino espacioso y ancho que lleva a la perdición. Y ese camino es ancho y espacioso porque cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno toma la decisión que quiere, lo hace por su propia cuenta, por su propio beneficio, buscando su propio placer y satisfacción, buscando su propio éxito y fama, buscando su propia gloria. Entonces, ese camino ancho y espacioso que ofrece este mundo no lo puede recorrer de muchas maneras. Pero el camino que lleva a la vida, porque ese ancho y espacioso lleva a la perdición, el que lleva a la vida es un camino angosto. ¿Por qué es angosto? Porque ese camino, la senda de ese camino está hecha con la voluntad de Dios. Y de ese camino, hecho, marcado por la voluntad de Dios, uno no debe apartarse ni a diestra ni a siniestra. Ni a diestra ni a siniestra debe apartarse. ¿Por qué? Está marcado por la voluntad de Dios. Y si uno no se aparta ni a diestra ni a siniestra, va a prosperar en todo lo que haga. Y no estoy hablando de la prosperidad material, sino que estoy hablando de la prosperidad espiritual. La prosperidad en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? No estar alineado con Dios, e injusticia, no hacer lo que es justo delante de Dios, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces ellos paran el avance normal de la verdad establecida por Dios, de los parámetros establecidos por Dios, que es la verdad, y lo detienen ¿cómo? Haciendo lo que no es acorde a la verdad, actuando, obrando injustamente. Así es como detienen la justicia de Dios, la verdad de Dios, que se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo pasó esto? Dice, ellos conocen a Dios. No es que el hombre no conoce a Dios, el hombre decide no querer saber nada con Dios. Fíjense, ¿por qué decimos esto? El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, de Cristo, hablando de el único Dios verdadero, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uno ve la creación y no puede negar que hay un creador. Pero el hombre decide negar que hay un creador, decide decir que el creador, eso es una pavada, que eso es místico, que eso es para los que no entienden, para los que no saben. Entonces decide crear y busca caminos alternativos. Y termina diciendo cosas que van en contra de la verdad de Dios. Por eso detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces no tienen excusa, porque la creación hace claramente visible que hay un creador. Pues, dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios por medio de la creación, viendo que hay un creador, uno ve todo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el salmista. Y cuando uno ve todo eso, ve a Dios. Ve su eterno poder y deidad, ve todo lo que Él hizo, su majestad. Entonces dice, habiendo conocido a Dios por medio de esa revelación natural, dice, no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria, no comprendieron el propósito de su creación. Nosotros somos seres creados.
y no comprendimos el propósito por el cual Dios nos creó, nos dio vida y nos puso en este mundo. Entonces no le glorificamos, como dice, bueno, más adelante va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituido quiere decir que el hombre en todos sus intentos se queda corto por darle la gloria a Dios. Y dar la gloria a Dios es hacer aquello que es necesario para manifestar lo que Dios es, porque ese es el propósito de la creación. Enseguida vamos a eso. Entonces, el necio corazón, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, fue entenebrecido. De la luz de Dios pasó a las tinieblas del pecado, de la corrupción y de este mundo, negando a Dios. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No hay gratitud en aquel que niega a Dios. Entonces dice, yo mi vida la tengo por mí mismo, con mi vida hago lo que quiero. No está agradeciendo a aquel que le dio vida, aquel que lo hizo engendrar, aquel que le sostiene la vida y aquel que ya ha determinado el tiempo y los límites de su habitación en este peregrinar hasta que vean cara a cara a su creador. Entonces no le dan gracias y su vida no es una muestra de gratitud a Dios. Dice el texto, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense que es una decisión. Se hicieron necios en esa necedad de negar a Dios. Profesan ser sabios, profesan saber, ay no, pero yo no creo todas esas pavadas porque yo aprendí que las cosas son realmente así, porque me lo dijo un hombre con una teoría y me dice que para él las cosas son así. Entonces yo prefiero creerle a ese hombre. Le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador y a la verdad eterna. Quiero tratar de explicarme bien para que veamos cómo funciona lo que estoy diciendo, para que esto nos aclare el panorama. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la idolatría del corazón se fue detrás de todas las cosas. Cuando Israel se dividió y pusieron los becerros de oro, dijeron, llamaron a los becerros, acá está Jehová tu Dios, el que te libró. Y estaban haciendo la imagen de un animal, como si esos animales hubieran librado al pueblo. Y eso es la misma idolatría que poner la imagen de una persona y pensar que por esa persona nosotros llegamos a Dios, siendo que esa es una criatura, no el creador. Entonces esto es muy importante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, un hombre que está sujeto a la corrupción. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la creación gime a una porque también está sujeta a la misma corrupción del pecado. Por lo cual, dice el texto, Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios dijo, ustedes quieren andar así, anden así, no hay problema. Los entregó a la inmundicia de su propio corazón, en las concupiscencias de sus corazones. Recuerda que la palabra concupiscencia significa deseos ardientes de nuestro propio corazón. Entonces esos deseos ardientes son deseos que no pueden ser apagados hasta que consiguen aquello que desean, valga la redundancia. Y se puede tratar de cualquier cosa, se puede tratar de fama, de dinero, de todo tipo de placer, lo que sea, es una concupiscencia. Entonces, como no lo puede apagar, como no puede apagar ese deseo ardiente, hace todo lo que sea necesario para concretarlo, para lograrlo. Y cuando lo concreta y lo logra, está tan vacío como antes y va atrás de otro objetivo. Y ahí sigue buscando. Porque la concupiscencia no para, es como la sanguijuela que dice dame, 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 ¿verdad? Entonces, como negamos a Dios, Dios dice, bueno, está bien, anden entonces ustedes como ustedes quieran. Y lo que nosotros queremos es la inmundicia y la concupiscencia del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron, ¿sí? Eligieron, en vez de creer en la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Recuerde que Satanás es el padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le dijo Jesús a los religiosos de la época. Y le dice, él es mentiroso, padre de mentira, y homicida desde el principio. Y ustedes están actuando como él. Son hijos de él. Entonces, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el hombre buscó algo con qué reemplazar a Dios y encontró eso en el hombre. Lo encontró en sí mismo y lo encontró en otros hombres, en otras personas, en animales, etcétera, etcétera, en criaturas, en criaturas. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre, ¿verdad? Dice, dando culto a las criaturas, o sea, rindiendo sus vidas a las criaturas. Y esto puede ser uno mismo. Esto puede ser uno mismo. El ateo se está rindiendo culto a sí mismo, una simple criatura. Digo ateo porque algunos se manifiestan ateos. No, yo no creo en nada, yo soy... bueno, no hay ningún problema. Usted puede creer lo que quiera, yo no tengo ningún conflicto, pero sepa cuál es la verdad de Dios y examínese en base a eso. Véalo, porque el problema no lo tiene conmigo. Conmigo nunca va a tener un problema, pero un día va a ver a su creador cara a cara. Y ese día no va a poder decir que no lo sabía, no va a poder decir que no lo escuchó, no va a poder decir que no lo cree, porque en ese momento, cuando vea a Dios cara a cara, va a creer lo que tal vez negó el resto de sus días. Entonces dice, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito por los siglos, con los hombres o sin los hombres, con sus criaturas o sin sus criaturas. Él es el bendito por los siglos, y así sea. Amén. Entonces vuelve a decir que Dios los entrega. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, este es el resultado de las inmundicias y de la concupiscencia de su corazón. Dios los entrega. En el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente sin Dios. Como dice 2 Corintios 13. O no sabéis que estáis reprobados a menos que Jesucristo esté en vosotros. Entonces una mente reprobada es una mente sin Cristo. Profesan conocer a Dios, como dice Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer lo que es bueno. Están destituidos de la gloria de Dios, no pueden darle la gloria a Dios. No puede el hombre en su naturaleza. Entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, como decidieron negar a Dios y sacarlo de la ecuación de su vida, estoy hablando del Dios vivo y verdadero, no el Dios de la religión. Estoy hablando del Creador, no estoy hablando del Dios que nos ofrecen las distintas religiones o las distintas denominaciones. Estoy hablando del Dios Creador, del Dios que se revela por medio de su palabra, del Dios que se reveló en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ese Dios estoy hablando, no del Dios que discuten los hombres. No, estamos hablando de este Dios, creador, poderoso, soberano, majestuoso y que hace todas las cosas según su beneplácito. De ese Dios estoy hablando. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque alguno por ahí va a decir, no, pero yo creo en Dios, yo voy a tal o cual iglesia. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un creer vacío o de que si alguna vez fuimos a tal o cual iglesia o nos identificamos con tal o cual religión o denominación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que pasa en lo profundo del corazón en nuestra relación con el Creador. Y si tenemos una relación con el Creador. Y dice, después de todo lo que vieron en la creación, después de que se hizo manifiesto su eterno poder y deidad, en vez de hacerle caso a Él, de buscar su verdad, de conocerlo, y de andar con Él y decirle gracias por darme vida, ¿en qué te puedo servir? No, dijeron, yo no quiero hacer nada, yo quiero hacer mi propia vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, quiero satisfacerme, y no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada, o sea, una mente sin Dios. Otra vez, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Es una mente sin Dios. Y dice que esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esas cosas que no convienen se manifiestan en los pecados exteriores. Como por ejemplo, dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea,
su vida es desbordada por todos lados por lo que hay en su corazón. Una negación de Dios, un no tener en cuenta a Dios. Y al seguir, como muchos enseña en este mundo, ¿no? Sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te mande. Yo les digo, he vivido así, y si hoy viviera por lo que mi corazón me manda, mi vida sería un total desastre. Y si no lo es nada más que por la gracia de Dios. Es nada más que por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo. No es un buen corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno conforme a sus obras, dice Jeremías. Por eso, otra vez, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que hay en tu corazón. Entonces, Dios describe muy bien cuál es esta situación del hombre, cómo el hombre se desvió de la verdad, cambió la verdad de Dios por la mentira del hombre, y dentro de esta inmundicia está la injusticia que mencionábamos en el versículo 18. Fíjense en que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dentro de toda esta inmundicia está la injusticia religiosa de los hombres que se dan gloria a sí mismos diciendo que son buenos. O yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Somos buenas personas. Yo hice más cosas buenas que malas en mi vida. Yo no soy tan malo como fulano, como mengano, y se comparan, ¿no? Hombres con hombres, dando culto a las criaturas antes que al Creador, que confían en su sinceridad para llegar a Dios, en su sinceridad, para llegar a un Dios, que no es el Dios de la Biblia, porque Dios nunca enseñó ese camino para llegar a Él. De hecho, dice que por ese camino no se puede llegar a Dios, porque dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64 nos enseña que nosotros nos caímos como la hoja y fuimos llevados por nuestras maldades como la hoja es arrastrada por el viento. Una hoja cuando se cae del árbol está muerta y ya no tiene voluntad propia, la maldad lo arrastra, el viento la lleva de un lado para el otro, ninguna hoja se puede resistir a eso y nosotros lo hacemos de la misma manera. Y aún aquellas cosas que hacemos que son moralmente aceptadas por nuestros pares, por la sociedad y a lo que nosotros llamamos bueno, está hecho con un principio de maldad en nuestro corazón. Para gloria personal, para religión, para justicia propia, para encontrar otro camino para llegar a Dios más que el Señor Jesucristo. Eso es un problema. Es una injusticia religiosa. Esta injusticia religiosa que dice, bueno, Dios me ama como soy. Ya vamos a ver. Al final va a recibir a todos. Dios no puede ser tan malo, lo digo entre comillas, es una expresión que se usa. Dios no puede ser tan malo que no me deje entrar al cielo o que no me deje perdonar. Bueno, cuando me muera, Dios dirá. No crea eso, no se deje engañar. Porque no es Dios dirá, Dios ya dijo y está en su palabra. Y hoy es el momento que le está dando al hombre la oportunidad de venir a Cristo. Cuando el hombre dice, Dios me ama como soy, no hay problema, cuando lleguemos vamos a ver, etcétera, etcétera. El hombre está haciendo vana la cruz de Cristo, está diciendo, Cristo murió en vano, es nada más que una farsa, una mentira religiosa. Es para tener un crucifijo colgado y nada más, para hacer determinadas fiestas y nada más. Cristo para mí es la Pascua y la Navidad, dicen algunos. Bueno, no. Cristo es el Señor. Cristo es el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero. Cristo es el que está sentado en el trono. Y cuando uno dice que hay otra forma de llegar a Dios, lo que está haciendo es hacer vana la cruz de Cristo. Está diciendo, no importa que Cristo murió, hay otra forma de llegar. Es como decir, la verdad que no sé para qué Dios mató a su propio hijo bajo su ira. No sé por qué hizo falta que cargara los pecados de su pueblo en él en la cruz. No sé por qué hizo falta que derramara toda su justa ira sobre él para pagar el pecado, para dar el castigo de nuestra paz, para quitar el pecado de en medio, para que seamos reconciliados con Dios. No sé por qué Dios hizo
todo eso, no sé por qué Dios lo resucitó al tercer día, levantándose de la tumba, venciendo la muerte, el pecado a Satanás, para darle vida a todos los que creen en Él. No sé por qué Dios hizo eso, si no hacía falta, si yo al fin y al cabo por mis propios medios puedo llegar a Dios, cuando esté delante de Él, bueno, Dios dirá. Un evangelio centrado en el hombre, a la medida del hombre, de lo que el hombre es, de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre desea. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Dios. Y cuando uno dice todas estas cosas, bueno, no, yo soy bueno, soy una buena persona, etc., está frenando con la injusticia la verdad de Dios. Mira el capítulo 3 de Romanos, por favor. Versículo 4 dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque al fin y al cabo, la verdad de Dios es la que va a prevalecer, como ya hemos estudiado, y es lo que se va a mantener eternamente, y nosotros vamos a ser juzgados conforme a esa verdad. Entonces dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque esa verdad nos habla de la gracia, de la misericordia, del amor, de la obra de Cristo, y abunda para su gloria. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces mi mentira, mi vida de mentira, mi vida injusta, con la que estoy deteniendo la verdad de Dios y estoy negando al Creador, esa vida lo que está haciendo es exaltar la gracia de Dios. Lo que está haciendo es mostrar que la verdad que prevalece es la de Dios. Entonces dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Nadie hace males para que vengan bienes. Dos males no hacen un bien. ¿Verdad? Por eso él dice, ¿y por qué no decir como se los calumnia? Porque es una mentira. Y como algunos cuya condenación es justa, porque solamente una persona habla así cuando está blasfemando contra el Espíritu Santo, o sea, que está negando a Dios, no está arrepentido de su pecado, su condenación es justa, afirma que nosotros decimos, mintiendo, hagamos males para que nos vengan bien. De ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No importa su linaje. Todos estamos bajo pecado. Presta atención a esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dios es absoluto. Yo le dije que la verdad de Dios es absoluta. Y Dios es absoluto en sus declaraciones. Y cuando Él habla de los hombres, de todos los hombres, de toda la historia, desde Adán hasta el día de hoy, como está escrito, dice la palabra de Dios, la verdad de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay uno que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y entienda bien esto, cuando dice que se hicieron inútiles, tiene que ver con el propósito por el cual fueron creados. El propósito con el cual fuimos creados es darle la gloria a Dios. Y a causa de la corrupción del pecado nos volvimos inútiles para cumplir con ese propósito. No estoy diciendo que usted es un inútil porque no sabe hacer nada. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestra realidad espiritual. No somos útiles para cumplir el propósito de nuestra creación a causa de la corrupción del pecado, porque nuestro pensamiento es de continuo solamente el mal. Y entiéndase, cuando hablo de que es solamente el mal, no es que usted está en su casa todo el día pensando cómo hacerle mal a los demás, sino que la raíz de su pensamiento es usted mismo. Es hacer lo que usted quiere y su propia satisfacción, aunque lo que haga sea moralmente bueno. Hasta cuando ayuda a una persona o cuando hace cosas que son agradables. Lo que está buscando es lo suyo propio. Y es ahí donde está el mal. No en la acción, sino en el inicio. Tal es su pensamiento en el corazón, tal es él, dice Proverbios 23:7. Lo que sale de la boca es de lo que está lleno el corazón.
Y en el corazón es donde están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la mentira, el engaño y todo lo demás. Y de ahí sale hacia afuera. Entonces, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino recto de Dios, se desviaron, se torcieron, se pervirtió el camino, en ese camino torcido se hicieron inútiles. Recuerde la impiedad del capítulo 1, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es Dios declarando. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Hermano, yo no escribí esto lo estoy leyendo de la Biblia. No es que yo estoy leyendo algo que escribí yo y que a mí me gustaría decírselo. No, sí me gusta decirle que esto es lo que Dios dice, que esto es lo que está en su palabra. Usted abre su Biblia y lo va a encontrar ahí. No le estoy agregando nada, no le estoy quitando nada. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. 16, quebranto y ventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, uno va con su injusticia a decirle a Dios, no, pero yo soy una buena persona. Y Dios dice, ok, yo quiero que sepas hoy cómo te veo yo para que te arrepientas, para que creas en Cristo y vengas a mí. Hoy te estoy dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo para la salvación eterna de tu alma. Porque en Él te mostré mi gracia, mi justicia, mi amor, mi misericordia, todo en la obra de Cristo. Entonces, hoy te estoy dando la oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja de confiar en ti mismo, deja de pensar en tu injusticia, que tú eres bueno. Deja de negar mi verdad. Deja de confiar en ti mismo, deja de darle culto a la criatura antes que al Creador. Y ven a mí, dice el Señor. Porque yo te veo así. Yo veo que todos los hombres, todos, cuando hablo de hombres y mujeres, todos, dice, son mentirosos, y esto es por naturaleza, mentirosos, injustos, inútiles, malos, blasfemos, engañadores, homicidas, sin paz, sin temor de Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Sus almas son como el mar en tempestad, cuyas aguas arrojan cieno y lodo, y no pueden estarse quietos. Isaías 57, 20, 21. Esa es la verdad del hombre, esa es la verdad de Dios, eso es lo que Él es. Lo que el hombre es, lo que Dios dice que el hombre es. Oh, dice, pero son buenos. No, dan la gloria a las criaturas antes que al Creador. El orgullo del hombre, pensando que es el centro de todo, el hombre piensa que todo es de él, por él y para él. Y cuando escucha el Evangelio lo adapta a lo que cree que es su realidad e inventa una religión, es automático. Por eso el hombre es inventor de males. Escucha el Evangelio y dice, esto tiene que ver conmigo. Esto Dios lo hizo para mí, Dios lo hizo por mí, Dios está pensando en mí, Dios no puede vivir sin mí. Entonces, esto es de Él, por Él y para Él. Cuando Dios dice que todo es de Él, por Él y para Él, como vamos a ver en unos minutos. Y el hombre piensa que pase lo que pase, se va a salir con la suya. ¿Por qué? Porque piensa que Dios, no el Dios de la Biblia, sino el Dios que creó en su propia mente, el Dios que inventó la religión. Dice, ese Dios está a mi servicio. Yo vengo, le doy algunos sacrificios, algunas ofrendas, le cumplo con algunas cosas, pero no te olvides, no te olvides lo que te prometí, si vos me dabas esto, no te olvides que si vos me das esto yo voy a hacer lo otro, negociando con el que le da vida. O sea, eso es la religión. La salvación es la obra de gracia hecha por Dios para alcanzar al hombre perdido, que estaba huyendo de Dios. La religión es el intento, el esfuerzo del hombre por tratar de llegar a Dios por sus propios medios.
Y lo que hace la religión es dormir la conciencia, sedarla, cauterizarla, cicatrizarla, para que el hombre piense que está bien con Dios a través de su religión. Es un engaño que Satanás usa muy bien, como dice 2 Corintios 4, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero claro, Dios, que tiene el poder creador, puede hacer resplandecer su luz en cualquier corazón, en cualquier momento, cuando Él lo quiera, y salvar a una persona de la muerte eterna y traerla a la vida y vida en abundancia que Cristo le da por la obra de Él en la cruz del Calvario. El hombre piensa que Dios está a su servicio, como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿vio? Lo frota y Dios está ahí para darme los deseos. O cuando estoy bien complicado con alguna situación en mi vida, o cuando yo mismo o alguien que quiero está muy enfermo, entonces froto la lámpara. Oh Dios, ahora te pido y te pido que si lo sanás, entonces yo voy a vivir para vos y... Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Salmo 100, versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Debemos ver que Él es el creador, que Él es el que nos hizo, que Él es el que nos tiene en sus manos, que Él es el que nos da la vida, el que nos sostiene. La vida que tenemos, mis hermanos, es solamente un préstamo que nos hace el único que tiene vida en sí mismo. Y nuestra vida pende, cuelga del hilo de la misericordia de Dios por la cual no hemos sido consumidos. Y en esa misericordia está constantemente dándonos la oportunidad, entre tanto que se dice hoy, de arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Cristo que fue anunciado por el Evangelio. Hoy se nos da la oportunidad de obedecer el Evangelio y volvernos en arrepentimiento a Dios nuestro Creador, confiando solamente en la obra redentora de Cristo, el cual fue entregado en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que por medio de su resurrección nosotros seamos declarados justos delante de Dios. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, lo puso como nuestro sustituto. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así como Cristo llevó mi pecado en la cruz, hoy, por la fe en Él, Dios toma la justicia de Cristo y la pone sobre mí y me declara justo delante de Él, por la obra solamente de Cristo, como único camino, como única verdad y como única vida que nos puede llevar al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo, más que en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, no hay otro nombre en el cual podamos tener vida. No hay ninguna criatura, y cuando digo criatura, lo digo en el sentido de ser creados. No hay ninguna criatura que nos pueda llevar a Dios. No hay ningún ser creado que nos pueda llevar a Dios. Ninguna imagen de hombre o animal, ningún santo, ninguna virgen. Solo su Hijo Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Interesante la tarea del mediador. El mediador tiene que tener los atributos de los dos entre los cuales se está mediando. Y el único que cumple con eso es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él puede presentarse como Dios delante del Padre y también puede entendernos como hombres, porque Él tomó nuestra humanidad. Él no fue creado, Él es el eterno Dios. Él se vistió como uno de nosotros, se despojó de su gloria, se vació a sí mismo de su gloria, dejó su trono y tomó forma de siervo, se hizo como uno de nosotros, se vistió de barro para hacerse un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con el propósito de salvar a su pueblo, dándole la gloria al Padre. Entonces Cristo vino solamente para salvar, Cristo vino a darle la gloria al Padre. Y el resultado de que Él le dé la gloria al Padre
es la salvación para todo aquel que cree. Entonces, no hay nadie que nos pueda llevar a Dios, solamente su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero. ¿Y cómo se lo conoce el único Dios verdadero? Por medio de Jesucristo, a quien Él ha enviado, para que nosotros conozcamos a Dios. Como también dice 1 Pedro 1. Él fue enviado para que nosotros conozcamos a Dios porque no le conocíamos. Y por eso dice 2 Corintios también, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Si lo conocimos según la carne, hoy ya no lo conocemos así. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya no lo conocemos así. El Cristo que conocíamos en la carne, el Cristo de la religión, el Cristo muerto y clavado en un crucifijo, ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. No es el Dios de toda gloria, no es el Dios de toda gracia, no es ese. Pero cuando lo conocemos, conocemos al único Dios verdadero. Por eso ya no lo conocemos como lo conocíamos antes. Somos una nueva criatura y tenemos que volver a aprender, a conocer a Dios, a creer en Él. Por eso, mis hermanos, todas las escrituras dan testimonio de Él. Todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Porque Dios, hermanos, es la buena noticia. Dios es el Evangelio. Dios es la sana doctrina. Es Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como dice Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y como son de Él, y como son por Él, y como son para Él, a Él sea la gloria. Porque Él es el que creó todas las cosas con ese propósito. Él es el dueño de todas las cosas. Las cosas existen por Él para manifestar su gloria y son para Él. Son para Él. Para que estén al servicio de Él, para que estén rendidas a Él. A Él sea la gloria por los siglos, por toda la eternidad. Amén. Así como dice el texto. El problema, mis hermanos, la desviación comienza cuando las preguntas se basan en el hombre y las respuestas se basan en el hombre. Si las preguntas se basan en el hombre, se tratan del hombre, y las respuestas se basan en el hombre, se tratan del hombre a través de la religión, no hay un deseo por Dios. No es solamente una religión. Solamente un intelectualismo religioso que las cosas se hacen así, así, entonces, nosotros. No tiene que ver con la fe eso. Tiene que ver con algo que puede comprender cualquiera, aún sin el Espíritu. Aún sin el Espíritu. Cuando las preguntas están así, están centradas en el hombre. Cuando las decisiones están centradas en el hombre. Cuando las cosas que se plantean están centradas en el hombre, en la satisfacción del hombre, en el agrado del hombre, etcétera, etcétera. Cuando pasa todo esto muestra el desconocimiento del propósito creador de Dios. Esto muestra que desconocemos la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Y una cosmovisión errada, cuando uno ya tiene una forma de ver errada, cuando su forma de ver todas las cosas, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, de todo lo que hay alrededor, de todo lo creado, cuando esa cosmovisión está errada, nos lleva a una interpretación pervertida, una interpretación torcida, que está centrada en la historia del hombre y de su redención. Hoy día algunos todavía piensan que la Biblia se trata de la historia del hombre y de su redención. Yo sé que la Biblia habla de la historia del hombre y de la redención del hombre, pero nunca se trató de él. No. Se trata de la revelación de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se revela a través de la historia del hombre y de la redención del hombre. Y ese es el punto. Y nunca lo ve al revés, porque si lo ve al revés, va a terminar interpretando mal las Escrituras.
y va a terminar creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Lo primero que debemos saber y recordar siempre, mis hermanos, para ser consecuentes con la verdad, es que Dios no es un idólatra. Dios no es idólatra. Todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor de su nombre. Todo lo que Dios hace, lo hace para manifestar su gloria. Él no es idólatra. No tiene ídolos, no tiene otras opciones, no tiene desplantes y dice, no, bueno, yo sé cuál es la verdad, pero yo lo hago así, yo estoy acostumbrado así, a mí me enseñaron así, mi tradición es así, la religión que yo creo me enseñan que es así, etc. No, Dios no es idólatra. Todo, absolutamente todo lo que hace, lo hace para la gloria de su nombre. Para que su gloria sea manifestada a través de todo lo que Él hace. A ver, hermanos, el concepto de que, ¿qué pasa? Bueno, Dios creó todas. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Bueno, Dios se sentía solo. El concepto de que Dios estaba incompleto. A Dios le faltaba algo. Él estaba ahí en su trono y estaba aburrido. Estaba triste, no sabía qué hacer. Y por eso creó al hombre. Bueno, imagínense. Si Dios estaba así y creó al hombre, discúlpeme por la expresión, pero se quiere matar ahora. Porque si Dios estaba, esto hermanos, es humanizar a Dios. Es creer que Dios está sujeto a pasiones como las nuestras. Y si uno dice, bueno, Dios se sentía solo, pobre Dios, estaba incompleto, le faltaba algo y no sabía qué hasta que se le dio por hacer al hombre. Estaba aburrido, estaba triste. Todos esos son conceptos totalmente humanos, que no tienen nada que ver con Dios. Y hermano, si estaba solo, incompleto, aburrido, triste, y creó al hombre para satisfacer eso, bueno, le salió todo mal, porque ahora eso le tiene que agregar, en ese mismo concepto de un Dios sentimental, le tiene que agregar que ahora Dios está amargado, decepcionado, enojado, arrepentido e improvisando para arreglar el desastre que él mismo hizo. No, hermanos, no puede ser así. Ese no es el Dios de la Escritura. Y nosotros no podemos pensar así de Dios. Porque si nosotros pensamos así de Dios y llevamos eso a nuestra vida cotidiana, entonces no vamos a estar teniendo cuidado de nosotros mismos ni de la doctrina. Y nuestra vida va a ser un desastre, en la iglesia va a ser un desastre, y vamos a ser puestos en evidencia, como engañadores y anticristos. Por favor, hermano, pensar así de Dios, cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta altanería del hombre, cuánto deseo de subir al cielo y poner su trono allá en el monte santo y ser semejante al Altísimo, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Pero el hombre no es Dios, no, definitivamente el hombre no es Dios. Es solamente una criatura. Es solamente una criatura. Por eso, hermanos, Dios en una perfecta unidad y una comunión inimaginable por nosotros. O sea, lo que voy a hacer ahora con palabras es imposible. Entonces, no le voy a poder dar la magnitud a las palabras que las palabras tendrían que tener. No lo puedo hacer. Pero tratemos de pensar en el concepto. La unidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la unidad de Dios, el único Dios verdadero, está inimaginablemente más allá de nuestra comprensión. La comunión que ellos disfrutan, teniendo todo en común, siendo exactamente iguales y estando unidos perfectamente y eternamente, en un perfecto y eterno sumo gozo. Y cuando digo sumo gozo son dos palabras nada más que nos llegan a describir otra vez el inescrutable gozo del Señor. Un gozo infinito. En la perfecta plenitud de Dios como ser.
la perfecta plenitud del ser de Dios y en la infinita abundancia de su persona, tratando de describir el estado en el que Dios estaba, en el que está eternamente. En ese estado de perfección total, en ese estado infinito, Dios decidió libre y soberanamente, según su beneplácito, crear todas las cosas para la plena manifestación de su gloria, de la gloria de todo su ser y de todos sus atributos. Él se quiso dar a conocer. Entonces Él decretó y determinó todas las cosas. Decretó y determinó todas las cosas con ese propósito. Con ese propósito. De manifestar la gloria de su ser. Decretó y determinó todas las cosas antes de hablar, y que lo que se ve fuera hecho de lo que no se veía, tan solo por el poder de su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido hecho todas las cosas, por el poder de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solamente por la fe lo entendemos. Cuando por la fe creemos quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios hace. Solamente ahí. Y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo todavía. Manifestando todo su carácter, toda su persona, toda su gloria, en todo su esplendor. Nosotros no tenemos la obra terminada. No la tenemos. Pero la vamos a ver terminada cuando estemos cara a cara con el Señor. Cuando estemos cara a cara con el Señor, vamos a entender, mirando lo que Dios hizo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a ver toda su gloria. Entendiendo por gloria no una luz brillante que nos deja medio ciegos. No, hermano. Entendiendo por gloria, saber todo lo que Él es. Saber todo lo que Él es. Por ejemplo, hermanos, su eterno poder y deidad, ¿dónde se ve? Como vimos en el texto de hoy de Romanos, se ve en la creación, se hace claramente visible. Ahí se ve su eterno poder y deidad. Su santidad, ¿dónde se ve? En que Él es distinto a toda su creación. Él es santo, santo, santo. Él trasciende a su creación. No hay otro como Él. Por eso nosotros no podemos humanizar a Dios. No podemos comparar a Dios. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero nosotros estamos totalmente corrompidos por el pecado. Entonces no podemos humanizar a Dios, ¿no? Él es diferente a toda su creación, trasciende a la creación. ¿Cómo vemos su misericordia? Bueno, su misericordia se manifiesta en este tiempo, se manifiesta en su creación, en que Él difiere su ira, no da lo que realmente merecemos, difiere su ira porque Él, como dije antes, decretó y determinó un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. Y mientras tanto, cambia la condición de todos los que Él salva, y así se manifiesta su misericordia, teniendo el poder para hacerlos una nueva criatura. En este tiempo se manifiesta y se ve la gloria de su longanimidad, porque Él mantiene su ánimo y propósito a pesar de sus enemigos, que somos nosotros, mientras Él nos llama al arrepentimiento. Esa es la longanimidad, la paciencia de Dios para con las personas que le son contrarias, enemigas. Vemos su benignidad en que es Él el que nos guía al arrepentimiento, cuando nosotros queremos salir corriendo para el otro lado. Entonces se ve la gloria de su benignidad, se ve la gloria de su amor, porque es un amor totalmente incondicional, siendo Él la única causa de un amor perfecto. En Él aprendemos lo que es el amor. No el amor que este mundo ofrece, sino el amor verdadero. El amor verdadero, el amor puro. El amor que ama y no que busca, sino que ama, no que busca lo del otro, ¿verdad? No que lo está haciendo por conseguir algo, sino que lo hace porque es amor, y Él es amor. Vemos la gloria de su gracia. ¿Y cómo la vemos? Porque Él está buscando, salvando, pagando la deuda, libertando, guardando y sosteniendo a los suyos que ya han sido glorificados por pura gracia.
por pura gracia. Y cuando digo pagando, libertando y guardando, no es porque todos los días esté sacrificando a Cristo, sino que todos los días va salvando almas que van poniendo su fe en Cristo. Y entonces su sacrificio sigue siendo tan real hoy como hace 2000 años. Su justicia se manifiesta en la inmolación de Cristo y en el día determinado para el juicio venidero, no dejando ningún pecado sin castigo. Y su justicia práctica también se manifiesta en la vida perfecta de Cristo. Es la manifestación de la gloria de su justicia. Su omnipotencia se manifiesta en que Él está llevando a cabo todo propósito. Todo lo que Él se propuso lo hace y nadie detiene su mano, porque nadie puede. Su omnisciencia se manifiesta cuando Él está descubriendo lo oculto de nuestro corazón. Vení acá, dale la gloria a Dios. Contale a todos lo que Dios ya sabe, porque nada se puede ocultar de Él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces hoy se ve la gloria de su omnisciencia, la gloria de su soberanía. ¿Cómo se ve la gloria de su soberanía? Cuando Él está anunciando lo por venir. Siempre lo ha hecho. Que Dios como yo, que anuncia lo por venir. ¿Y cómo se ve su soberanía ahí? Que Él dice lo que va a pasar y pasa. No porque es adivino, sino porque Él soberanamente va a hacer que pase como Él dijo. Ese es el punto. Entonces se ve la gloria de su soberanía, se ve la gloria de su majestad, reinando sobre todo lo que pasa, sobre todo lo que sucede, para el bien de su pueblo. Es un rey perfecto. Por eso, mis hermanos, Él es la vida eterna, Él es la buena noticia, Él es el Evangelio. Y todo fue creado para manifestar esa perfección, todo fue instituido con ese propósito. Le voy a dar un ejemplo, para ver si que podamos comprender de qué se trata. ¿Por qué el adulterio es pecado? ¿Por qué el adulterio es pecado? Pensamos que es pecado por el daño que le causa al hombre, el daño que le causa a la familia, al honor, a la fama. No, ¿sabe qué? Esas cosas son consecuencias del pecado. Son cosas que son consecuencias del pecado. Pero el adulterio es pecado. Bueno, alguno diría, bueno, es pecado porque Dios es malo, entre comillas, ¿no? Aunque no lo dicen entre comillas. Pero yo lo marco porque de ninguna manera Dios es malo. Pero dice, es pecado porque Dios es malo y no quiere que disfrutemos. No quiere que nosotros tengamos derecho a nuestra vida y disfrutar. Es que está errado, el concepto de la cosmovisión está errada. Está totalmente errada. No, no es así. El adulterio es pecado porque el matrimonio fue instituido por Dios para manifestar su gloria, para manifestar la gloria de su relación con su pueblo. Y el adulterio, o sea, adulterar, corromper la pureza, mezclar con otra cosa, pervierte ese propósito. Dios a través del matrimonio estaba manifestando esa relación con su pueblo, estaba manifestando su gloria. Entonces cuando el hombre comete adulterio, está pervirtiendo el propósito de la institución del matrimonio, está pervirtiendo el propósito de su creación, que es manifestar la gloria de Dios y todo lo que Dios es. Entonces pervierte ese propósito y blasfema el nombre de Dios, porque lo que está diciendo es que Dios es un adúltero. Es que Dios es un adúltero, que Dios es infiel, que traicionaría a su pueblo y que lo cambiaría por cualquier cosa. Entonces, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Por eso el adulterio es pecado. Porque no manifiesta la gloria de Dios. No manifiesta a nuestro Creador, al que nos dio vida, al que nos puso acá con ese propósito. No está manifestando lo que Él es. No, al contrario, está blasfemando, porque está diciendo, ¿cómo es tu Dios? Bueno, mi Dios es así, es adúltero, es infiel, es malvado. No, ese no es Dios. Por eso el adulterio es pecado. ¿Por qué la fornicación es pecado? Otra vez. Y dice, no, bueno, es pecado porque Dios es malo y no nos deja probar y disfrutar hasta encontrar a la persona ideal para nosotros. No, esa no es la razón por la cual la fornicación es pecado. No, la unión del hombre y la mujer fue diseñada como sello del pacto matrimonial, como sello de la unión íntima
Y Dios dijo, serán una sola carne. Y eso muestra la gloria de su relación con nosotros, a los que antes conoció, en ese mismo sentido, en ese sentido íntimo, en esa predestinación, en ese conocimiento íntimo que Dios tuvo de antemano. ¿Para qué? Para traernos a Él, como el sello íntimo que Dios pone en los suyos, en su iglesia, en su esposa, uniéndose en uno con ella. Por eso la fornicación es pecado, porque blasfema el nombre de Dios. Blasfema el propósito por el cual el hombre y la mujer fueron creados como hombre y mujer, con las capacidades que fueron creados para unirse en una sola carne. Y creo que no hace falta que explique eso. ¿Usted se imagina un Cristo fornicario? Otra vez, ni usted ni yo tendríamos esperanza. Cristo tiene una sola esposa y la va a presentar pura delante del Padre. En el día que Él consume ese matrimonio, en esa unión íntima, en las bodas del Cordero. Por ahora, la iglesia está desposada con Él. Glorioso Señor, que está a la espera del día determinado por el Padre para presentar a su esposa pura y sin mancha. Porque Él ya es puro y sin mancha, claro. Y ahí se va a unir con ella. Y así estaremos con Él para siempre, dice la palabra. ¿Entiende por qué la fornicación es pecado? ¿Me explico? ¿Por qué la mentira es pecado? Así puedo seguir todo el día, mis hermanos. ¿Pero por qué la mentira es pecado? Bueno, usted ya sabe lo que esto causa, ya sabe lo que la mentira causa. Pero es pecado porque Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces la mentira va en contra de lo que Dios es, no le da la gloria. Cualquier mentira, y por favor, porque calificamos la mentira de tanta manera, cualquier mentira, grande, chica, mediana, mentirita blanca, mentira piadosa, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es negar a Dios. Es una negación de Dios, por eso es pecado, está blasfemando el nombre de Dios, no le da la gloria. La verdad da la gloria a Dios. Acá vení, da la gloria a Dios. Decí la verdad, porque Dios ya lo sabe. Vos vas a mostrar ahora que Dios en su omnisciencia no permitió que algo se esconda entre 2 millones de personas. Que Él sabía que había algo escondido en una persona entre 2 millones. Y vení, decí la verdad. Y Acán dijo, sí, yo hice esto. Dijo la verdad y le dio la gloria a Dios. Ahora, así como esto es pecado, así también lo bueno, de la misma manera, cuando hay algo bueno en nosotros, es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Él el que hace el que nos hace aptos para toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo para gloria del Padre. Entonces, cuando hacemos algo bueno, es Jesucristo haciéndolo en nosotros. La gloria es para Él. Es para Él, no para nosotros. Nos gusta el reconocimiento de los demás. Pero el hombre es probado por la boca del que lo alaba. El hombre es probado por la boca del que lo alaba. La alabanza siempre tiene que ser dirigida a Dios. El reconocimiento siempre tiene que ser dirigido a Dios. Porque nosotros no tenemos nada para ofrecer sin Cristo. Y si ofrecemos algo bueno, es porque Cristo está en nosotros y Él lo está haciendo. Siempre se trató de la gloria de Dios, mis hermanos. Siempre se trató de la gloria de Dios. Dios manifiesta toda su gloria en toda su creación. El Evangelio no se trata del hombre, el Evangelio se trata de Dios y de su gloria. He aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre bueno en gran manera. Y también lo hizo responsable por sus actos. Dios hizo al hombre responsable por sus actos. Piénselo. Nosotros no sabríamos lo que es el amor verdadero si no hubiera enemigos. Nosotros no sabríamos lo que es la misericordia si no hubiera castigo. Nosotros no sabríamos lo que es el perdón si no hubiera ofensas que perdonar. Nosotros no sabríamos lo que es la gracia si no fuésemos salvos sin méritos personales. No podríamos saber nunca lo que es la gloria de la gracia de Dios si fuera tan solo por un mérito nuestro. Cuando tomamos
lo que Dios dice y tratamos de darle sentido, entre comillas, propósito en base al hombre, irremediablemente nos vamos a desviar de la verdad y no podremos practicar, no podremos poner por obra la sana doctrina, no lo vamos a poder hacer, porque estamos desviados del propósito de la creación de Dios. Ahora, hermanos, sabiendo el propósito creador de Dios revelado en su palabra, que todo es para su gloria, debemos mirar por nosotros mismos, para no dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones que no son acordes a la verdad de Dios, que no manifiestan su amor. Recuérdelo, nosotros debemos ser conocidos como discípulos de Cristo por el amor que hay entre nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor no es natural en el hombre. Es el amor de Dios morando en nosotros por medio de Jesucristo para amarnos mutuamente. La gloria es para Él. Y entonces Él es conocido por nosotros. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo cuando vea la unidad de la iglesia. Algunos dicen que no puede haber esa unidad. Entonces no se podría manifestar a Cristo. Cuando el mundo vea la unidad de la iglesia en Cristo, entonces su gloria es manifestada a través de la iglesia. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Tenemos que persistir en este cuidado, en cuidar nuestro corazón, en cuidar la doctrina, para salvarnos a nosotros mismos y a quienes nos oigan, para salvarnos a nosotros mismos y a quienes nos oigan de ser hallados en medio de la congregación de Dios como engañadores y anticristos. Es necesario que miremos por nosotros mismos, que cuidemos la doctrina. La sana doctrina, mis hermanos, la enseñanza saludable de Dios, la gloria de Dios, su evangelio, nos librará del error para que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos en Cristo y para su gloria. Y si ves que no has vivido así y que tu confianza estaba puesta en otro lado, Cristo dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. Confía en Cristo. Abandona tu pecado, tu orgullo, abandona tu religión, abandona tu propia justicia y ven a Cristo para la salvación eterna de tu alma. Él te salvará, porque Él está sentado a la diestra de Dios para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Dios en su gracia te salve y te use para su gloria en todo el tiempo que te queda de peregrinación en esta vida, hasta que veas cara a cara a tu Creador. Iglesia de Cristo, démosle la gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por Jesús, por su obra, que hace posible que te conozcamos, que te veamos, que te sirvamos y que te demos la gloria. Te ruego, Señor, que nos ayudes a examinarnos cada día, a cuidarnos de no hacer nada que blasfeme tu nombre, Señor, sino que adorne la doctrina. Gracias, Padre, por tu palabra, por Cristo, por tu Espíritu que nos da la gracia y la fortaleza para ponerla por obra cada día. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque eres tú el que nos sostiene y el que nos guarda de todo mal, y el que nos va a llevar hasta el fin, porque has empezado una obra y la vas a terminar. Gracias por Cristo, en su nombre y para su gloria. Amén. Señor los bendiga, hermanos.